Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. Hace unos días atrás nuestro hermano David nos mandó un versículo de esos que todos los días los oficiales nos mandan uno para que podamos leerlo y ojalá pensar un ratito en ello. El que mandó él decía: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos brevemente al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, apartamos un momento de nuestra oración para alabar tu nombre, para bendecir tu nombre, para glorificar tu nombre, para decir que tú eres grande, misericordioso, omnipotente, poderoso, que no hubo Dios antes de ti, que no habrá después de ti, que tan solo tú eres Dios y te pertenece toda honra, toda gloria, imperio, alabanza, y nosotros declaramos que eres santo, 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 3 veces santo. Dios, ahora te ruego que por misericordias nos permita, Señor, pensar en este pasaje y buscar, Señor, lo que necesitamos nosotros para poder crecer un poquito más como creyente. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, si ustedes leen el versículo que nos mandó nuestro hermano David, ahí claramente dice de que algo tenemos que tener nosotros para que no estemos ociosos ni sin frutos en el Señor. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse obligadamente al leer ese pasaje es: ¿qué cosas tengo que hacer? Porque el Señor me dice: mira, todas estas cosas tienes que tenerlas, porque tú no las tienes, vas a estar sin fruto, no vas a estar ocioso y vas a estar con fruto. Y obviamente nosotros tenemos que estar con fruto y tenemos que ser activos en las cosas del Señor. Entonces, como se nos ha dicho ya tantas veces, tenemos que ir al contexto literario, en este caso, a los versículos que preceden a este versículo que nos mandó el tío I, para que podamos analizar qué cosas tenemos que tener nosotros. Lo vamos a hacer muy brevemente, obviamente, por el tiempo, pero usted ponga atención porque es importante. Hágase esta pregunta ahora: Señor, ¿tú quieres que yo sea un hombre y una mujer con frutos? Señor, ¿tú quieres que yo sea una persona que sea activo en las cosas tuyas del Señor? Activo es hacer algo. Predicar, orar, cantar, leer. Todo eso, Señor, tú lo necesitas en mí. Los primeros versículos lo que anteceden a este versículo que nos mandó el tío Di, están en el versículo 5, 6 y 7. Los voy a leer. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En otras palabras, si nosotros pudiéramos desmenuzar con la ayuda del Señor estos 3 versículos precedentes, si pudiéramos separar los componentes que están en él,
podríamos saber qué tenemos que tener nosotros en nuestras vidas para ser creyentes no ociosos y que tengan verdaderos frutos en el Señor. Entonces vamos a proponernos en esta hora, con la ayuda del Señor, a buscar esos 7 elementos que están en estos 3 versículos y ver qué son y a medida que lo escuchamos ir analizándonos si los tenemos o no, o qué podríamos hacer para poder tenerlo. Verso 5 empieza diciendo: añadid a vuestra fe virtud. Usted sabe que el apóstol Pedro en sus cartas universales no es un mensaje a los creyentes, al mundo entero. No está escribiendo a los griegos, ni a los romanos, le está escribiendo a las iglesias. Por lo tanto, cuando él dice añadir a vuestra fe virtud, el apóstol Pedro, parte de la premisa de que usted ya tiene fe. Los que están leyendo esta escritura ya tienen fe. Solo que ahora a esa fe hay que añadir virtud. Si buscamos la definición de virtud, dice que es la disposición habitual para hacer el bien. Es decir, que cuando el Señor le dice a sus lectores bíblicos, en el versículo que mandó el tío Vi, dice: estas cosas debéis tener, está diciendo, tú debes tener virtud. ¿Y qué es la virtud? Es la disposición habitual a hacer el bien. Una persona virtuosa es una persona que habitualmente, constantemente, sin pensarlo, sin meditarlo, como parte de su forma de ser, su corazón es inclinado a hacer el bien. Luego comienza avanzando el pasaje y dice: a la virtud añadan conocimiento. Nosotros normalmente no dedicamos mucho tiempo o mucho esfuerzo a entender lo que es el conocimiento. Creemos que conocer es, pues, yo conozco que este es el celular que estoy grabando. Yo conozco que esto es una botellita con agua. Pero cuando uno empieza a pensar qué es lo que es el conocimiento dice que es cuando alguien logra por medio de la razón conocer la naturaleza, las cualidades y las relaciones del motivo de nuestro estudio. O sea, cuando yo quiero conocer a alguien, tengo que conocer su naturaleza, sus cualidades y su naturaleza. Esto alguna vez ya lo tratamos con más calma, me acuerdo un tiempo atrás en la iglesia. Pero como hay que recordarlo porque se nos olvidan las cosas, entonces cuando el Señor me dice a mí, mira, añade a la virtud, a ese siempre estar habitualmente haciendo el bien, añádele conocimiento. ¿Qué me está diciendo? Tú debes conocer con tu razón, con tu pensar, con tu razonar, con tu intelecto. ¿Qué cosa? La naturaleza, las cualidades y el motivo, la naturaleza, las cualidades y las relaciones de Jesús. La naturaleza la conocemos. La Biblia lo declara, lo define. Es un ser eterno, es un ser divino, es un ser que no tiene principio ni fin. En el segundo podríamos decir que tenemos que entender cuáles son sus cualidades y las relaciones. ¿Cómo saber cuáles son las cualidades de Dios?
Lo hemos visto varias veces. Nuestro hermano Fernando hace años atrás nos dio un estudio al respecto de los nombres del Señor. Y por ejemplo, en un momento dado dice que Jehová es Rafa, es decir, es sanador. Ahí tiene una cualidad del Señor. ¿Y cómo se relaciona con el hombre? Cuando tú estás enfermo y el Señor te sana, Jehová es Rafa. Nisi, Jehová es nuestra bandera. Bandera es ese emblema que se va adelante y todos la siguen y todos la veneran y la respetan y luchan por ella. Cuando nosotros estemos dentro de nosotros, de nuestras vidas, delante de nosotros al Señor, Él es nuestro Nisi, nuestra bandera. Jiré, Jehová es proveedor. ¿Quién de nosotros no ha tenido momentos de enfermedad, momentos de necesidad, momentos de hambruna, momentos de escasez económica? Y el Señor nos ha provisto, nos ha proveído. Entonces el Señor lo conocemos porque Él es Jiré, Jehová proveerá. Shalom, Jehová es paz. Aún en los momentos más duros, más tristes, Él nos da paz. Jehová Shalom. En otras palabras, cuando el Señor le dice a través del apóstol Pablo, a la virtud añádanle conocimiento, le está diciendo, conozcan al Señor, pero conózcanme de verdad. Conózcanme con la razón, con los sentimientos, con este pensar tuyo. Conóceme a mí, conoce tú acerca de mi naturaleza, de dónde vengo, de dónde salgo, si lo creo o no. ¿Creemos realmente que Dios es un Dios eterno, que es antes de todo y después de todo? Tienes que conocerme en mis cualidades y relaciones. Tú tienes que vivir diariamente que Él es Jehová Jiré, te provee, que Él es Jehová Rafa, el sanador, que Jehová es Nisi, tu estandarte, que Jehová es Shalom, que Jehová es paz. Eso es conocer al Señor. Por eso aquí en esto es para predicar unos dos domingos largos acerca de este conocer al Señor. Pero ahora lo vamos de pasadita, pero que eso corta la cabeza usted. Usted tiene que conocer al Señor realmente, de dónde sale Él, de dónde nace Él, de cuáles son sus cualidades y sus relaciones con el hombre a través de estos nombres que nos dan. Luego dice de que a ese conocimiento hay que añadirle el dominio propio. Dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de hermano, en nuestras relaciones de trabajo, no tenemos dominio propio. Actuamos nada más, nos enojamos, nos airamos, pensamos mal de la otra persona y no nos damos un rato para pensar. Yo fíjese con las costumbres que tengo con Juanito y con mis otros cabros, es que cuando ellos, por ser de repente un chofer, a última hora prende el intermitente y dice, pero coma, y si lo choco después, pero pues a lo mejor el hombre se había olvidado que tenía que doblar. Y cuando usted tiene dominio propio en cosas tan sencillas como esa, usted en vez de tocarle la bocina y hacer lo que lo hace, no, usted lo deja pasar. ¿Por qué? Porque tiene dominio propio. El dominio propio es sumamente difícil de alcanzar, es sumamente difícil de manejar, porque nosotros todos actuamos con lo que nosotros creemos, nuestra forma de ver la vida, de lo que tenemos que hacer. Que el Señor nos ayude al conocimiento de lo que es Dios realmente. Añade el dominio propio. Contrólate, compórtate. Maneja tú tus sentimientos. Que no sean tus sentimientos que afloren y te hagan actuar, sino que tengas dominio propio. Que el Señor nos ayude. Al dominio propio hay que añadir algo más, la paciencia. Nosotros dice aquí
Si la paciencia es la calma o tranquilidad para esperar, vamos a encontrar que hay muchos pasajes que nos hablan de tener paciencia con respecto a la venida del Señor, por ejemplo, o a esperar las cosas del Señor de ocio uno. Pero aquí se nos está hablando de nuestras relaciones entre hermanos. Y no es que nosotros tenemos que tener paciencia, tenemos que tener tranquilidad para esperar con respecto a nuestras relaciones con nuestros hermanos. A veces hay gente prepotente, hay gente que no tiene dominio propio y se enfrenta contigo y uno como que pierde la paciencia. Pero si uno dice, mira, el creyente al dominio propio, esa forma de controlar tus sentimientos, tiene paciencia y espera con tranquilidad que la historia, que el tiempo, que las circunstancias den a conocer la verdad. Luego dice que a la paciencia tenemos que añadirle piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es ese sentimiento de compasión y de misericordia que produce a alguien o alguien que padece algo. Tener piedad es tener, en otras palabras, misericordia, compasión. Cuando un hermano está enfermo, cuando un hermano está complicado, nosotros tenemos compasión, tenemos misericordia, oramos por él y si podemos extenderle la mano con un poquito de ayuda, también lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay que ser misericordioso, hay que tener piedad. Pero muchas veces nosotros, hermanos, miramos por nosotros mismos. Yo a menudo les he enseñado y les he dicho que no es posible que nosotros tengamos bebida en la mesa y tengamos de todo de sobre la mesa y algún hermano nuestro está comiendo pan con té. Cuando usted sabe que todos sus hermanos están provistos, usted cómprese su bebida y disfrute. Pero cuando usted sepa, hermano, de que hay gente que está más necesitada, que hay gente suya, hermanos suyos que están, entonces usted no puede tomarse esa bebida, usted tiene que pescar la plata de esa bebida y ir a llevársela al hermano a través de un poco de mercadería o de la forma que sea. Porque tenemos que tener piedad, tenemos que tener un espíritu de sentimiento de misericordia, un sentimiento de afecto a aquellos que están con problemas. Y no solamente en cosas económicas, hay gente que tiene problemas espirituales. Si usted ve que un hermano ha pecado, que ha faltado, entonces usted no tiene que andarlo contando. Si usted va por la calle manejando en su auto y de repente ve que un hermano de la iglesia está curadito por ahí, usted no es porque llegue a la casa y oye, ¿sabéis que vi a tal hermano así? No, usted no se lo contó a nadie. Usted llegó a la casa, Señor, ten misericordia de mi hermano, ayuda a levantarse. Y si lo puede al otro día, llamarlo por teléfono y decir, hermano, ¿cómo está? Bien, hermano. Qué bueno, hermano, estoy orando por usted, ayudándolo a usted en la oración, por lo que usted esté pasando. ¿Se fija? Eso es tener misericordia. Eso es tener piedad. A la piedad le debemos añadir afecto fraternal. Afecto es esa inclinación o aprecio por alguien o algo. Cuando usted se le inclina su corazón al aprecio, a quererlo, a tener un afecto especial por él, eso es afecto. Pero aquí nos habla de afecto fraternal. Y cuando le ponemos un apellido al afecto y le ponemos afecto fraternal, estamos hablando de los hermanos. Mire qué interesante. El Señor dice, ¿quieres tú estar con trabajo espiritual? ¿Quieres no ser ningún ocioso? ¿Quieres estar tu vida ocupada en la oración, en la lectura bíblica, en la consagración, en la predicación de la palabra? ¿Quieres estar con frutos del Espíritu?
Esos frutos que te hacen crecer, porque los frutos del Espíritu son los que hacen y potencian a la iglesia. ¿Los quieres tener? Entonces, en ese caso, tienes que tener amor fraternal, amor por tu hermano. Que el Señor nos ayude. Nosotros estamos bendecidos con la iglesia del Conquistador porque somos una iglesia donde no tenemos grupos que estos no se quieren con eso, los de allá no se quieren acá, los de allá no quieren hablarse con esto, eso de allá no se... No tenemos ese problema, gracias a Dios. Pero si usted con algunos de sus hermanos no le tiene cariño, afecto fraternal, tiene que entrar a preocuparse. Y al final dice, para terminar las 7 análisis, dice, y al afecto fraternal tienes que añadirle amor. Mire lo que está pasando aquí. El Señor nos llamó en este versículo que mandó nuestro hermano David. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más importante para el creyente que no estemos ociosos y que tengamos fruto en cuanto al conocimiento del Señor? Eso es el sumo del cristianismo. Lo mejor que se puede esperar de un cristiano es eso, que no sea ocioso, que esté atento a cualquier cosa que haya que hacer por el Evangelio y por la iglesia, y que esté un hombre lleno de los frutos del conocimiento del Señor. Pero cuando nosotros leemos los 3 versículos anteriores, nos sorprende. A mí me sorprende al menos, porque no habla de oración, no habla de consagración, no habla de ayuno, no habla de lectura bíblica, sino que habla de componentes en el individuo, en su relación con sus hermanos. Son componentes como virtud, piedad, compasión, y todas las que leí, los que las analizamos. Y si todas esas las analiza, usted les pone una familia, todas son de las relaciones que tenemos que tener con nuestros hermanos. En otras palabras, permítame terminar con esto. No saca nada usted sino de orar si usted no tiene una relación con su hermano en Cristo. Déjeme buscar el versículo para tenerlo a la mano aquí. Aquí está. Si nosotros no tenemos virtud, que es ese continuo llevarnos a hacer el bien, si no tenemos un conocimiento profundo del Señor y su amor, si no tenemos dominio propio de controlarnos cuando nos airamos, si no tenemos nosotros paciencia, si no tenemos piedad, compasión, misericordia por los hermanos, si no tenemos afecto fraternal, ese afecto, ese cariño, esa ligación con nuestros hermanos en fe, entonces a nosotros nos va a faltar algo. Y finaliza el Señor diciendo que tenemos que tener amor. Esto me llamó mucho la atención, hermano, y me gustaría que usted le diera una vuelta, porque cuando el apóstol Pedro hace este llamado a la iglesia y le dice en el versículo que ya leímos, porque si estas cosas, habla de algo, estas cosas están en vosotros y abundan, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. Señor, yo no quiero estar ocioso, quiero estar haciendo algo por ti, Señor. Quiero hacer algo por tu obra, por mis hermanos, Señor. Yo quiero estar con fruto en los conocimientos de ti, Señor. Bueno, tenés que tener estas otras cosas. ¿Y qué son esas otras cosas que tanto les dice el apóstol Padre que tenemos que tener? Nos dice, tenemos que añadir a la fe virtud. A la virtud, conocimiento.
Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. En otras palabras, si nosotros queremos ser hombres y mujeres con fruto en el Señor y que estemos buscando al Señor y que no seamos ningún flojo ni perezoso en las cosas espirituales, tenemos que amar a nuestros hermanos y tener una buena relación con nuestros hermanos. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Señor, ayúdanos a entender esta palabra, Señor. Porque nosotros a veces buscamos por diferentes medios agradarte, Señor, tener frutos, Señor. Creamos y hacemos tantas actividades, Señor, para agradarte a ti, Señor. Y tu palabra nos dice que para que no estés ocioso, para que tengas mucha actividad que hacer y para que tú tengas mucho fruto en el Señor, tienes que amar a tu hermano. Tienes que tener afecto fraternal con tu hermano. Tienes que tener piedad por tu hermano. Tienes que tener virtud, que es el hábito de hacer constantemente el bien. Tienes que tener conocimiento de la misericordia de Dios. Padre bueno, Dios misericordioso, permite que este pensar, este meditar, esta reflexión de tu palabra sea de bendición para todos los que la están escuchando. Bendícenos a todos, Padre, por misericordia, los que están de vacaciones, guárdalos. Y bendice a tu iglesia por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano.